Saludos. En esta serie de videos aprenderemos acerca del ciclo celular eucariota, tema importantísimo que nos ayuda a entender desde que nace una célula hasta que muere, ese proceso por el cual se generan nuevas células, ya sea un organismo unicelular o organismos multicelulares. Cuando este proceso está disregulado, surgen enfermedades como son los cánceres, entre otros. Siempre ha sido una pregunta importante de dónde vienen las células. Antes de que se estableciera la teoría celular, se creía que las células podían surgir a partir de materia no viva, materia inanimada. Fue en el 1852 que Virchow establece que las células solamente pueden salir o provenir de células preexistentes. En efecto, ese es el tercer postulado de la teoría celular. Más adelante, en el 1859, todos conocemos a Pasteur, que presenta evidencia definitiva, evidencia contundente que descarta la teoría de generación espontánea. Así que desde ese momento se establece que las células solamente pueden provenir de otras células. La materia viva solamente puede surgir de materia viva. Queda pendiente todavía entender de dónde viene esa primera célula, pero ese no es el tema de esta clase. ¿En qué consiste el ciclo celular? Vamos a describirlo utilizando la figura de esta plantilla. Como mencioné ahorita, el ciclo celular se define desde que una célula nace, como vemos en el diagrama. Se me fue el pointer. Como vemos en el diagrama, desde que esta célula nace hasta que esa célula se divide y produce dos células hijas. Como pueden ver, una de las células hijas puede continuar en el ciclo celular, cualquiera de las dos células hijas podría continuar en el ciclo celular. El ciclo celular que estamos hablando es el ciclo mitótico y ese ciclo, para repasar rapidito, puede estar ocurriendo en organismos o células que son diploides y también puede ocurrir en células que son haploides, que son de organismos o células haploides. El producto del ciclo celular de mitosis es dos células hijas que son genéticamente idénticas. Consiste de dos fases principales, todo esto debe ser repaso, una fase que llamamos interfase, que incluye G1, incluye S e incluye G2, y una fase que se conoce como la fase M. La fase M incluye subetapas que no están descritas en ese diagrama, pero podemos repasarlas rapidito. La fase M incluye la división nuclear, que se llama mitosis, y la división del citoplasma, que se llama citocinesis. Más adelante vamos a hablar con más detalle de lo que está ocurriendo en la fase G1, S, G2 y en la fase M, obviamente. Algo importante que quiero señalar es que no todas las células en un organismo pueden estar o están en el ciclo celular. Las células que están fuera del ciclo celular, que no están dividiéndose, pueden estar arrestadas temporariamente o permanentemente en una etapa que se ha definido como G0. ¿Okay? ¿Cuánto toma el ciclo celular? Va a depender de la célula que estemos hablando y de la etapa. Por ejemplo, una célula humana como un fibroblasto, el ciclo celular puede tardar un total de 24 horas. Si observamos, en G1 está aproximadamente 9, en S está aproximadamente 10 y en G2 está aproximadamente 4.5. Esas son interfases. Y en mitosis está aproximadamente 30 minutos. Luego vamos a hablar un poco más, ¿verdad?, de qué es lo que va a estar ocurriendo en esas etapas, como mencioné ahorita. En caso de la levadura, una célula, el ciclo puede durar 90 minutos y en células embrionarias puede ser muy rápido y puede ser aproximadamente 8 minutos y voy a mencionar, ¿verdad?, que en esas células embriónicas muchas veces vemos que G1 y G2 están acortados
el tiempo es más corto o en algunos casos puede estar inexistente. Nuevamente, acabo de mencionar algunos elementos de este slide y es qué células se están dividiendo en un organismo, cuándo las células se dividen, en qué etapa del desarrollo de ese organismo. Pues las células se pueden estar dividiendo cuando el organismo es un embrión, si estamos hablando obviamente de un organismo que es multicelular. El embrión surge a partir de la división mitótica del cigoto, como vemos aquí un cigoto de un ratón, que es producto de la fecundación, de la fusión entre el espermatozoide y el óvulo. Ese cigoto ya es diploide, eso es lo que están mostrando los dos pronúcleos, y se va a comenzar a dividir. Estas primeras etapas se llaman segmentación y estas divisiones son muy rápidas, como vimos ahorita, puede ser hasta 8 minutos de largo que le tome. Fíjense que en el dibujo están mostrando esas primeras divisiones. 2 células, 8 células, 16 células. Y lo que quiero que observen es que con cada división, en realidad el cigoto no está creciendo. Cada célula, producto de la división previa, pues es más pequeña. Y eso lo podemos comprobar en la microscopía de luz de contraste de fase que estamos mirando en la parte de abajo, que esta escala, la escala es 50 micrómetros, la barra, que es la misma para todas las fotografías. Y observamos entonces que empezamos con una célula muy grande y continuamos después de cada evento mitótico, las células son más pequeñas. Y si recordamos, la célula crece durante G1 y G2, así que podemos inferir, o esto es evidencia de que esas etapas de crecimiento están acortadas o no están. Y eso vamos a hablarlo un poco más adelante. Las células en el adulto, ya esa es una etapa postembrionaria, pues están sujetas a controles. Como dije, algunas están fuera del ciclo celular, así que están sujetas a controles negativos, que puede ser cambios en la expresión genética cuando la célula se diferencia. Podemos mencionar que una neurona, una célula muscular, una fibra muscular, está completamente para siempre, para el resto de su vida, fuera del ciclo celular. Pero hay otras células, mencioné un fibroblasto, ya es una célula que tiene cierta diferenciación y su división, su entrada al ciclo está controlada también por factores que son positivos, que la inducen a dividirse o a entrar al ciclo. Así que está en G0, pero puede entrar. O factores que son negativos. ¿Okay? Así que en el adulto vamos a ver que la mayoría de las células, excepto las células tallo adultas, están fuera del ciclo celular. ¿Cuáles son esos controles? Pues el ciclo celular ha sido definido, si recuerdan, ¿verdad? Lo que cuando miramos el diagrama, no voy a ir hacia atrás, ¿verdad? Pero rapidito, aquí tenemos G1. No lo voy a hacer a escala. S, G2, G2 aquí. Y M. Fíjate, fase M. ¿Ok? El ciclo celular es como un reloj, en el sentido de que no puede correr, solamente corre en una sola dirección. Y una de las etapas precede a la otra y tiene que ocurrir elementos importantes de regulación que están sujetos para que ocurra la G1, la etapa G1, y la etapa G1 tiene que ocurrir previo a la etapa S y así sucesivamente. Así que por eso esta analogía del ciclo celular como un reloj. Lo que está en la parte de arriba de ese diagrama está representando qué es la información que está regulando ese reloj. Y ese reloj, la información que lo está regulando va a determinar si la célula se queda en estado dormante en G0 o si entra al ciclo celular. Así que vamos a tener señales, como dije ahorita, que son positivas, que va a estimular esa célula a entrar al ciclo, y señales que son negativas, que están evitando que esa célula entre al ciclo.
Una vez la célula entra al ciclo celular, también va a estar recibiendo información. Así que una vez entra, sale de G0 y entra a G1, también va a estar recibiendo información que regula, como dije ahorita, la transición de las diferentes etapas en el orden en que está ahí. Vamos a ver algunos de esos factores que están regulando la entrada al ciclo celular, comenzando con los factores de crecimiento, tema del capítulo 16, y luego voy a hablar un poco acerca de las interacciones de esas células, unas células con otras, y esas células con estar adheridas a la matriz celular, que esto con detalle lo vamos a ver en el próximo capítulo. Comenzando entonces, como mencioné, el tema de factores de crecimiento y a integrarlos con la división celular. Siempre me gusta mostrar este diagrama, aunque un poco abrumador, que resume todos los sistemas de señalización que impactan la expresión de genes que afectan, ya sea estimulando o inhibiendo el ciclo celular. De este diagrama vamos a estar enfocando solamente en el rol de los factores de crecimiento a través de los receptores con actividad de sinasas de tirosina, que es el tema del capítulo 16, y voy a introducir que también hay información que está contenida en la relación entre la célula y su adhesión a la matriz extracelular o su adhesión a otras células. Esta plantilla resume diferentes receptores que van a estar en la superficie y sus sistemas de señalización o de transducción resumido que impactan factores de transcripción, y ya sea para activar o para reprimir la expresión de genes. Conocemos ya el trayecto asociado a receptores acoplados a proteína G y vimos ejemplos específicos que tenían que ver con CREP. Lo estoy escribiendo aquí para que repase. Donde la información, ¿verdad? La transducción de la señal incluía la regulación de factores de transcripción que eventualmente llegaban al núcleo para regular la expresión de genes. El que vamos a ver en las siguientes imágenes o las siguientes slides es un sistema de señalización asociado a receptores con actividad de sinasas de tirosina, y como puede ver, el efecto celular está mediado exclusivamente en este caso, o principalmente el más conocido, a través de la regulación de factores de transcripción que van a llegar hasta el núcleo para regular la expresión de genes. El diagrama representativo de los receptores con actividad de sinasas de tirosina está en el lado izquierdo de la plantilla, lo vemos aquí, lo vamos a describir un poco mejor en las próximas. Y como pueden ver, una vez se activa este sistema, puede tener diferentes sistemas de señalización asociados. Ahí les está describiendo 4, de la A a la D. El que vamos a estar viendo con detalle es el A. Y el efecto celular específico que vamos a estar viendo es cómo la activación de este sistema regula el ciclo celular. Un poco de biología molecular para recordar que la regulación de un gen en particular, la inducción, no solamente depende de que se enlace ese factor de transcripción. En este caso vemos un sistema de señalización que regula la actividad de un factor de transcripción mediante fosforilación, se trasloca al núcleo y entonces va a regular en específico, ¿verdad? Se va a asociar a regiones específicas, a secuencias específicas que puede también requerir otros factores de transcripción. Lo que nos recuerda esta imagen es que ese gen, para estar disponible para ser regulado o para ser prendido, entre comillas, pues depende de su estado, ¿verdad?, de epigenético.
la regulación epigenética, que depende de las modificaciones químicas que ha sufrido ese gen. Y como mencioné ahorita, depende también de otras proteínas nucleares, incluyendo factores de transcripción. Los receptores con actividad de sinasas de tirosina membranales son los que vamos a estar mirando. Hay una familia grandísima, aproximadamente 60 RTKs, que son regulados por señales extracelulares, señales que se difunden hasta llegar a esta célula blanco. También existen receptores que no están en la membrana, que están regulados indirectamente por señales extracelulares. De esos no vamos a ver, aproximadamente 32 que se encuentran en el citosol. Ejemplos de los RTKs que vamos a estar trabajando están enumerados o listados en esta plantilla. Y fíjense que los nombres de estos receptores y de sus ligandos. El receptor va acompañado con la letra R de receptor y el ligando pues está pues en las primeras palabras, en las primeras letras de ese acrónimo. Así que tenemos que el ejemplo de RTK son el receptor para el factor de crecimiento epidermal, el receptor para el factor de crecimiento de neurona, el receptor para para factores de crecimiento derivados de plaquetas, el receptor para factor de crecimiento de fibroblastos y insulina, que difiere en todos, en caso, ¿verdad? La palabra que se repite en los anteriores, que es factor de crecimiento, pero insulina también tiene funciones y mensajeros asociados que se llaman factores de crecimiento parecidos a insulina, que trabajan a través de esta familia de receptores de insulina. Desafortunadamente no creo que vamos a trabajar con estos receptores, pero pues algo es lo que vamos a aprender acerca de los receptores con actividad de sinasas de tirosina que median funciones tan importantes como la de este tema de crecimiento celular y división, pero también tienen otras funciones importantes como regulación del metabolismo de las células, diferenciación celular, el estado de la célula adherida al sustrato, a la matriz extracelular y migración, y también promueve la supervivencia de la célula. Nuevamente nos vamos a enfocar en ciclo celular. La estructura general de los receptores con actividad de sinasas de tirosina la observamos en esta plantilla. Vemos que tienen un solo dominio transmembranal, que este es un receptor, este es otro. Tiene una región extracelular en donde se enlaza el ligando. Tiene un dominio transmembranal cuya estructura secundaria es hélice alfa, y tiene un dominio citosólico en donde va a tener diferentes cosas, pero una específicamente es común a todos los receptores con actividad de sinasa de tirosina, y es un dominio catalítico que tiene esa función de fosforilar otras proteínas en residuos de tirosina. Cuando los receptores están separados, como vemos en la parte 1, están levemente activos, y la activación surge cuando el receptor se dimeriza en respuesta a que se enlaza el ligando. Hay diferentes maneras en que ocurre que el ligando provoca la dimerización. En este caso está mirando dos moléculas de ligando, se enlazan a respectivas subunidades en los receptores, ocurre un cambio en conformación que provoca la dimerización del receptor. Una vez el receptor, vemos este receptor dimerizado, se activa la capacidad catalítica del dominio intracelular, del dominio citosólico. Y en este caso lo que ocurre es que uno de los dominios catalíticos fosforila al otro. Así que hay una fosforilación cruzada de los dominios citosólicos. La fosforilación ocurre transfiriendo el fosfato de ATP
como habíamos visto en clases anteriores, que hacen las sinasas, las proteínas sinasas que usan ATP. Finalmente, en la parte 3 vemos ya un receptor, está todavía activo, está dimerizado y completamente fosforilado, y todos esos fosfatos, esas bolitas amarillas que tienen la letra P, están asociados o están ligados a residuos de tirosina de la secuencia de la proteína que da hacia el citosol. Aunque para el receptor el factor de crecimiento epidermal, el resultado de la activación del receptor ocurre por un mecanismo un poco diferente, voy a generalizar usando la misma terminología que usé en la plantilla anterior. El receptor se encuentra en la membrana. Como podemos observar, hay un dominio extracelular en donde va a ligarse el mensajero, que es el factor de crecimiento epidermal. El receptor tiene un dominio transmembranal y un dominio que, entre otras cosas, tiene el dominio catalítico, el dominio que va a tener actividad de sinasa. De forma general, voy a generalizar diciendo que una vez se liga el mensajero, ocurre un cambio en conformación, el receptor se dimeriza y el resultado final es que los dominios citosólicos en sus tirosinas van a estar fosforilados, y esa fosforilación resultó de parte de, o resultó luego de la dimerización del receptor. Así que las mismas dominios de sinasa son los encargados de fosforilar el dominio citosólico. Esta familia de receptores ha sido altamente estudiada y resumimos aquí, o se resumen aquí diferentes miembros de la familia. En ratón, pues se llaman ERB con sus diferentes letras, ERB1, ERB2, ERB3 y así sucesivamente, y le está mostrando los diferentes mensajeros que se ligan a estos receptores. En humanos hay 4, HER1, HER2, HER3 y HER4. Lo que quiero mostrarles aquí, que va a ser útil para cuando veamos el tema de cáncer, es que en el caso de HER2 o ERBB2, la conformación del receptor en ausencia de ligando ya está como si hubiera ligando. Mírenlo aquí. En presencia de ligando, el ERBB1, el cambio en conformación, ¿verdad? Desde aquí hasta aquí. Así que este receptor que se encuentra en algunas células no enlaza directamente ligando y no forma homodímeros, pero cuando está presente en las células, lo que hace es que facilita la formación de heterodímeros, como lo vemos aquí al final. Más adelante vamos a ver que esto es bien importante porque células que sobreexpresan el receptor ERBB2 o HER2 son más sensitivas a los ligandos, y eso provoca una disregulación del ciclo celular. Lo veremos más adelante cuando veamos cáncer. Ok, así que tenemos el receptor dimerizado en presencia del ligando, tenemos el receptor fosforilado y ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Y en este caso lo que vamos a ver es que esos residuos fosforilados, algunos de ellos van a ser reconocidos por otras proteínas. Vamos a enfocar en esta proteína que se llama GRB2, GRB2, y vamos a ver, esa es la que está en color violeta claro y oscuro, que estas proteínas que reconocen los residuos fosforilados van a reconocer los residuos fosforilados utilizando un dominio que está bastante conservado en todas las proteínas que reconocen los dominios fosforilados, que se llama el dominio SH2. SH2, el dominio SH2, las letras lo que significan es SRC Homology to Domains. SRC de sarcoma porque fue identificado por primera vez asociado a tumores.
Hay cientos de proteínas que tienen el dominio SH2. Esas proteínas van a tener en el dominio SH2 aproximadamente 100 aminoácidos que tienen, como vemos en la estructura cristalizada en la parte A, tienen un doblez que se conserva para todas, donde tiene tres hojas beta antiparalelas y pienso que las puedes reconocer, ¿verdad? Estas regiones de las tres hojas beta antiparalelas y las hélices alfa son lo que es común para todas las proteínas que tienen el dominio SH2. Además de SH2 o dentro de esa misma proteína, dentro del mismo dominio SH2, lo que quiero decir es que van a reconocer el residuo de tirosina fosforilado y van a reconocer otros aminoácidos porque todas estas proteínas van a estar ligándose a diferentes proteínas que tienen residuos de tirosina fosforilado. La que vamos a ver relacionada a el sistema de señalización que regula el ciclo celular principal, que vamos a ver ya mismito, es RB2, que ya la mencioné o creo que la vimos en la figura anterior, y hay una representación de esa estructura y vemos que tiene dentro de su estructura primaria un dominio SH2. Vemos en esa lista que hay una categoría, ¿verdad? GRB2 se llama una proteína adaptadora, pero hay otras proteínas que tienen el dominio SH2, que vuelvo y repito, van a estar ligándose o reconociendo residuos fosforilados de tirosina en receptores con actividad de sinasa de tirosinas o en otras proteínas que van a tener otras funciones. Por ejemplo, pueden tener que ver con regulación de la señal, pueden ser fosfatasas de los residuos de tirosina, pueden ser sinasas o pueden estar mediando su información a través de regulación de la familia de los inositoles fosfato. Nuevamente, voy a volver a repetir, el receptor con actividad de tirosina fosforilado se dimeriza en presencia del ligando. La dimerización activa la capacidad catalítica del dominio citosólico y se fosforila. Ese dominio citosólico se fosforila de forma cruzada en la mayoría de los receptores. Esos residuos fosforilados pueden ser reconocidos por proteínas, unas de ellas van a tener el dominio SH2. En el caso del sistema que vamos a estar viendo para regulación del ciclo celular, SH2 se llama GRB2 y sirve de adaptadora. GRB2 va a tener en su dominio, en su secuencia de proteína, el dominio SH2, que lo que quise decir en la plantilla anterior es que hay una región muy conservada, la de las hojas beta plegadas y las hélices alfa, que forman un bolsillo que reconoce la tirosina fosforilada en la proteína, en este caso en el receptor. Pero también va a tener otro lugar de enlace que es específico. Otros aminoácidos de la proteína van a estar también siendo reconocidos por ese dominio SH2. Lo que vemos en la figura de la derecha es un trayecto de señalización que involucra diferentes proteínas y cómo una vez se activa el receptor con actividad de sinasa de tirosina y se fosforila, recluta proteínas que van a tener diferentes funciones. Y esas diferentes funciones están siendo activadas o reclutadas cerca de la membrana plasmática en donde comenzó la transducción de la señal. Ya mismo vamos a continuar con qué pasa una vez se activa con ese GRB2, pero quiero adelantar ahora que, como siempre, estas respuestas tienen que tener un mecanismo de terminarse, ¿verdad? De apagarse.
y muy similar a lo que hemos visto para los otros sistemas de señalización, pues van a haber fosfatasas que van a estar removiendo esos residuos, ese fosfato de los residuos de tirosina. También estos receptores están sujetos a endocitosis mediada por receptor y degradación en los lisosomas. En este caso se ha descrito que los residuos fosforilados pueden ser reconocidos por esta proteína que se llama CBL, y esa proteína CBL no solamente tiene que ver con la endocitosis, sino también tiene que ver con colocarle ubiquitina para ser degradado por proteosomas, estos receptores. ¿Qué pasa entonces luego de la activación de este receptor, del factor de crecimiento epidermal, asociado al sistema de señalización a través de RTKs? Pues lo dejamos aquí, ¿verdad? Donde estamos es que dijimos que una vez se activa el receptor, se fosforila y esta proteína adaptadora que se llama GRB2 se liga al receptor. Si seguimos un poco la secuencia que se encuentra en este diagrama, vamos a ver que hay una activación en secuencia de proteína. Este sistema de señalización se conoce como el trayecto de Ras-MAP kinase. Vamos a ver qué significa eso. ¿Qué es entonces el Ras-MAP kinase pathway? Vamos a hablar de Ras ahorita. Por ahora quiero definir lo que es MAP. MAP es Mitogen de mitosis activated, de activación de protein kinases. O sea que es un trayecto que provoca o produce como resultado activar mitosis a través de la activación de un trayecto, de una cascada de activación de proteína sinasa. Eventualmente, el efecto celular va a estar mediado por la regulación de factores de transcripción. Vamos a ver que puede tener resultados en diferentes células y hay en esta secuencia de activación de sinasas activadas por agentes mitogénicos unas familias a su vez. Y lo que significa las letras acá abajo, ¿verdad? Estoy aquí, es MAP, ya sabemos lo que es MAP, hasta ahí. Cuando tiene diferentes números de K, representa cuántas sinasas regula la sinasa X, por ejemplo. Esta MAP-KK es una sinasa que regula la actividad de una segunda sinasa que regula la actividad de una tercera sinasa. Así que como pueden ver, hay una gran cantidad de miembros que pertenecen a esta familia. Vamos a ver un diagrama para poder entender esto mejor. La plantilla que estamos observando resume diferentes trayectos MAP de Mitogen Activated Protein Kinases. El que vamos a ver con más detalle es el primero, que regula la proliferación de células. Y ahorita dije MAP, Ras-MAP Pathway. Pues fue un trago a lengua. Y Ras está aquí. Así que ya mismo lo introducimos, ¿verdad? Dentro de la secuencia donde ya dejamos GRB2 asociado al receptor. De ahí como llegamos a Ras lo vamos a ver ya mismito. Pero dijimos que el sistema de señalización va asociado a la activación de sinasas de proteína que regulan la activación por fosforilación de otras sinasas de proteína. Y aquí vemos entonces ese ejemplo donde se activa una sinasa que va a regular la activación de una segunda sinasa que esa a su vez regula la activación de una tercera sinasa. Así que ahí vemos las 3 K representadas en esa que está en color verde. La que está en azul tiene 2 K, lo que significa es que es una sinasa que regula la activación de una segunda sinasa. Y esa última que vemos ahí
lo que hace es que va a regular la activación o va a regular el estado de un factor de transcripción. Hay diferentes que van a tener diferentes efectos celulares, así que aunque nos estamos enfatizando en proliferación, también pueden mediar diferenciación celular en otras cascadas como las de citoquinas, que puede ser que la haya visto en inmunología, va a regular inflamación, puede regular apoptosis, puede regular metabolismo. Ok, así que vamos a ver la secuencia completa y vamos a ver cómo RAS es esencial para la activación de este sistema de señalización mediado a través de la activación de sinasas. Voy a agrandar este dibujo en las próximas plantillas. Ya sabemos que la activación del receptor en presencia del ligando tiene como resultado la fosforilación de los dominios citosólicos del receptor. Residuos fosforilados, residuos de tirosina que están fosforilados. También mencioné que esos residuos fosforilados van a servir de lugar de enlace a proteínas que tienen el dominio SH2. En este caso, el ejemplo es GRB2. GRB2 se asocia a residuos fosforilados y a otros residuos de forma específica en el dominio citosólico del receptor. Y observamos que GRB2 dijimos que sirve de adaptador y eso lo que quiere decir es que a su vez va a reclutar otras proteínas. Vemos en este dibujo que una vez se liga GRB2, pues recluta otra proteína que se llama SOS y la recluta a través de dominios de proteínas que son dominios SH3. Así que este es otro ejemplo de dominios que se observan en diferentes proteínas que tienen como función reclutar otras proteínas. En este caso, repito, GRB2 a través del dominio SH2 reconoce el residuo de tirosina fosforilado en el receptor y recluta SOS a través del reconocimiento de SOS y el dominio SH3 de GRB2. ¿Qué hace SOS? Pues SOS ahora se liga a RAS, que es la que está en color azul. RAS no creo que haya que introducirla con demasiado detalle, es la proteína G monomérica que se ha estudiado mucho y la vamos a seguir mencionando ahora y en varios de los temas que continúan al final de este semestre. RAS es una proteína G monomérica, está anclada a la membrana por un anclaje lipídico, está siempre ahí, así que este sistema de señalización que se está generando en la membrana, vamos a ver ahora que va eventualmente a comunicar información a otras proteínas que están en el citosol. ¿Cómo se activa RAS? Pues miren, una vez RAS se liga a SOS, SOS actúa como un JEF. Ya saben que eso es que favorece el intercambio de GDP por GTP. Y una vez la proteína G liga a GTP está activa. Y ahora vamos a ver qué pasa con eso. RAS es una proteína G monomérica de las que hemos visto antes, de una familia de más de 150 proteínas G, como describe esta plantilla. Está anclada a la membrana por ese anclaje lipídico. Originalmente se describió como un oncogen, así que la vamos a volver a ver cuando veamos el tema de cáncer. Y es sumamente importante estudiarla porque se ha encontrado que muchos cánceres, 30% aproximadamente, contienen versiones mutantes de RAS. En algunos casos son versiones mutantes de RAS en las que no se puede hidrolizar el GTP, de forma que el sistema se queda activo. Así que imagínense que RAS está activo en ausencia de la activación del receptor. Esa es una de las posibles mutaciones. Vamos a ver ahora la relación de forma un poco más detallada entre RAS y el trayecto de activación de sinasas MAP. Muy importante entenderlo, ya que RAS
tanto en levadura como C. elegans, Drosophila, mamíferos, de forma altamente conservada, activa una cascada de 3 sinasas de proteínas. Las que vimos ahorita que tenían las letras M, A, P, K, 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 M, A, P, K, K y M, A, P, K. En este dibujo vamos a ver que los nombres de estas sinasas son RAF, MEC y esta podemos seguir llamándola MAP, pero también puede ser en algunos diagramas, vemos un ejemplo que se llama ERK. ¿Ok? Así que esta activación surge cuando las células se exponen a factores de crecimiento y aunque la fosforilación de estas sinasas que estamos hablando, algunas de ellas fosforilan residuos de tirosina, otras tienen que ver con residuos de treonina o serina que son como duales, no voy a entrar en ese detalle. Así que número 1, una célula estimulada por estos factores de crecimiento se activa el receptor que termina activando RAS y RAS activo tiene GTP ligado. Luego entonces RAS va a reclutar a RAF y al reclutarla el resultado final es que defosforila unas regiones que son inhibitorias aquí y luego provoca la fosforilación de otros residuos en RAF. Así que el resultado es que se desinhibe y se activa mediante fosforilación. Luego entonces tenemos que en la parte 3 que la hidrólisis de GTP en RAS pues la inactiva y provoca que RAF se libere de RAS. Entonces RAF se mueve en el citosol y regula la actividad, activa MEC por fosforilación. Vamos por aquí. MEC fosforilado que está activo fosforila a MAP o ERK, como mencioné ahorita. Así que cuando está activo MAP, MAPKK, que es MEC, pues fosforila MAP, que puede también llamarse en algunos diagramas, vemos como ejemplo ERK. Comenzamos este diagrama con MAPK, la última que fue activada, que en algunos diagramas la podemos ver como ERK. ¿Okay? Está fosforilada y está activa. Así que, como dijimos, esta cascada termina regulando la actividad de diferentes factores de crecimiento. Y esos factores de crecimiento van a regular la actividad de miles de genes que llamamos genes tempranos, que voy a describirlos en la próxima plantilla, que esos genes tempranos, su actividad resulta de poner estas células a factores de crecimiento, a células que están en dormancia. Vamos a ver entonces los pasos que se requiere de forma general la activación de los factores de crecimiento cuando MAPK está activa. Y lo primero que vemos en los pasos 1, 2 y 3 es que MAPK fosforila esta enzima sinasa que se llama P90RSK. Esta es una sinasa que está inactiva en el citosol. Al ser fosforilada se activa y se trasloca al núcleo. Y en el núcleo va a fosforilar una proteína que se llama SRF. SRF significa Serum Response Transcription Factor. Así que esta proteína es un factor de transcripción que se activa mediante fosforilación y va a ligarse específicamente a los Serum Response Elements. En esto,
un ejemplo de estos genes que son genes de actividad temprana. Para activarse el gen también necesita que MAPK se mueva al núcleo y fosforile este factor de transcripción, el que está en color azul, que se llama TCF. Así que en general, sé que son muchos nombres. Lo que quiero que recuerden es que MAPK o ERK fosforila factores de transcripción que son necesarios para que se lea, se active el gen, uno de los genes tempranos, como por ejemplo el gen de CFOS. Y después vamos a ver cuán importante es ese gen. Acabo de mencionar que el exponer células dormantes que no se están dividiendo, que han sido deprivadas de factores de crecimiento a factores de crecimiento que se encuentran en el suero, produce la expresión de genes tempranos. Así que esos primeros genes, los que acabamos de ver, como por ejemplo CFOS, en respuesta directa a la exposición del factor de crecimiento, pues están clasificados como genes tempranos. Estos genes tempranos, en muchos casos, ¿verdad? Como el que vimos CFOS, también voy a mencionar más adelante CJUN, se ha visto ya se sabe que regulan la transcripción de otros genes que son, de genes que son también a su vez factores de transcripción. Así que esos factores de transcripción van a regular la expresión de otros genes que se llama entonces genes que son parte de la respuesta tardía. Que no sé si los enredé un poco, pero las gráficas lo que están mostrando es eso. Vamos a mirarlas ahora. Tenemos que se añade el suero a este cultivo de células que están en starving, que no están expuestas. Y vemos esa primera ola rosada de aumentos en RNA mensajero que corresponde a la transcripción de genes tempranos. Por ejemplo, CFOS y CJUN. Como mencioné ahorita, muchos de esos genes regulan la transcripción de genes que codifican para factores de transcripción, para otros factores de transcripción. Y esos otros factores de transcripción van a ser responsables de esta respuesta que es tardía. Así que esos otros mensajeros que van subiendo son de genes que están regulados un poco más tarde. La razón temporal la ve ahí, ¿verdad? Estos primeros genes se activan en minutos y horas. Comienzan a activar y ya una hora tengo una respuesta donde hay mensajero, el pico es aquí a la hora. Y los genes de respuesta tardía pues ya son después de más o menos quizás 3 horas. Empezó a haber aumento en los mensajeros de esa respuesta. Algo importante que está representado en la gráfica de abajo es que si yo incubo con las células con el suero y con inhibidores de síntesis de proteínas, veo el aumento en mensajero en respuesta a la activación de esos genes tempranos. O sea que eso quiere decir que no necesita la síntesis de proteína para ver ese aumento en mensajero, pero luego la respuesta asociada a genes tardíos, pues en presencia del inhibidor de la proteína no lo veo porque depende de la transcripción de la traducción de estas proteínas que se están sintetizando aquí. Después de haber clasificado en 2 grupos, respuesta temprana y respuesta tardía, pues la tecnología mejoró y pudieron verdaderamente clasificar las respuestas en tres grupos. Estas respuestas, resultado de la estimulación de células con factores de crecimiento o agentes mitogénicos. Otra vez lo que hacían era medir cómo cambiaba la expresión de RNA mensajero luego de la exposición a el factor. Y la clasificación más reciente
está otra vez basada en el tiempo en que aparece el aumento en mensajero y cómo va bajando esa respuesta según el tiempo. Y lo primero que describieron fue los Early Response Genes, lo voy a decir en inglés porque está descrito en inglés en la plantilla. Early Response Genes, un poco el mismo el nombre que mencionamos ahorita. Estos genes, lo que se ha descrito es que se inducen rápidamente dentro de una hora, como mencioné ahorita, pero decaen rápidamente. O sea, como vemos ese pico, aumenta y baja rápidamente. Luego tengo el segundo grupo, que es los genes de respuesta intermedia, que no es tan rápida, no parece un aumento tan rápido como en los Early Response Genes, es un poquito más tardío. Y el decay, ¿verdad? Como según va bajando en relación al tiempo, también es más tardío. Y el tercer grupo son los Late Response Genes, que son los que están en color gris, que el delay toma horas y su decay es muy lento con relación al tiempo. Entonces, ¿qué significa eso para el tema que estamos trabajando ahora? Pues fíjense que lo que acabo de decir es que hay una secuencia muy específica de genes que se están transcribiendo. La transcripción de esos genes, me estoy refiriendo a los tempranos y a los early y a los intermediate. Muchos de ellos van a regular la transcripción de otros factores de transcripción que regulan la transcripción de mensajeros que tienen que ver con proteína y en el tema que estamos trabajando específicamente que van a tener que ver con la regulación del ciclo celular. El diagrama que estamos viendo en la parte de abajo tiene muchas proteínas, parece muy complejo, pero vamos a estar tratando de descifrarlo a medida que adelantemos el tema de ciclo celular. Voy a señalarle algo que vamos a estar trabajando más adelante, solo para adelantarlo, y un poco lo que hemos mencionado ya. El agente mitogénico, la activación de la cascada MAPK, que termina activando MAPK, que vuelvo y repito, en algunos sitios vamos a leer que son ERK. Los genes que están clasificados como de los primeros, dije FOS en algunos casos hemos visto que puede ser FOS y no es que yo haya trabajado en esto, ¿verdad? He leído FOS, Jun y aquí le ponen MIC también. Y lo que vamos a ver es que esos genes con relación al ciclo celular, que es hacia donde vamos, van a ser sumamente importantes en regular las proteínas que regulan las diferentes fases del ciclo celular y principalmente las que nos permiten este compromiso de que la célula entre al ciclo celular. ¿Ok? Quiero terminar este pequeño tema de receptores con actividad de sinasa de tirosina y la cascada de Ras-MAPK haciendo énfasis que el tema que estamos estudiando tiene que ver con regulación del ciclo celular y cuando el ciclo celular no está regulado, cuando está activo de forma disregulada, es uno de los signos de cáncer, de células que se están dividiendo de forma descontrolada. Lo que se observa en este dibujo es algo muy impresionante y es diferentes mutaciones que producen cáncer y los porcientos en los que se observa esa parte mutada, ¿verdad? Esa proteína mutada. Así que, por ejemplo, ahorita les hablé de HER2, ahí se me quedó la R, que es el receptor, uno de esos receptores acoplados, uno de esos receptores del factor de crecimiento epidermal. Ese y otros de su familia están asociados, fíjense, en cáncer colorectal se ha descrito que a veces hay hasta 70% de los cánceres colorectales que tienen esa mutación. Y puede mirar cáncer de pulmón hasta 80%.
En el caso de RAS, miren los números, qué impresionante. Desde 30% en algunos tipos de cánceres hasta 90% en otros, como en el cáncer de páncreas. RAF mutado, 70% en melanoma. Receptor mutado en el dominio citosólico, 1% también bastante importante. Así que por eso es tan importante conocer sobre este sistema de señalización y su relación con el ciclo celular. Por lo tanto, este reloj que llamamos ciclo celular recibe información, entre otras cosas, de los factores de crecimiento, que ya sabemos o vamos a ver mejor más adelante, que inducen la división celular, ¿okay? A través de la regulación de factores de transcripción y otras proteínas. También mencioné cuando vimos este dibujo que hay unas señales negativas que tienen que ver con el estado de la célula, si está pegado a su matriz, a la matriz extracelular o pegado a otras células. Y ahora voy a introducirlo de manera bastante general porque espero verlo un poquito mejor en el capítulo de matriz extracelular y uniones intercelulares. Y eso tiene que ver con dependencia de anclaje, la densidad de células y su división. No se asusten que no vamos a ver otro sistema de señalización. Solo quiero mencionar que hay un sistema de señalización a través de la proteína HIPO. Y esto pues no lo tienen que recordar. Solo quiero que recuerden que la información de lo que está rodeando la célula, y esa información es la matriz extracelular y la interacción de uniones célula a célula, le dice algo a la célula, le dice si puede dividirse o si no puede dividirse. Así que, por ejemplo, si este trayecto ON está prendido, hypopathway ON, la señal es que no te dividas, anti-proliferation. Si el pathway está apagado, off, pues le está diciendo que sí puedes dividirte. Y el estado va a depender de si la célula está adherida a la matriz o a otra célula o no. Por ejemplo, vemos aquí una célula, un diagrama que representa una célula adherida al sustrato, adherida a la matriz extracelular. Tiene, y no lo dije ahorita, ¿verdad? Pero la información que se lee, este sería la matriz extracelular, ECM. Esa información se comunica a través de proteínas membranales y se lee a través también del citoesqueleto, en este caso de actina. Así que el primer diagrama representa que el sistema HIPO está off, la célula está esparcida, tiene una forma adecuada, distinto a una célula que no está bien adherida al sustrato y entonces se activa el sistema de señalización de HIPO, de la proteína HIPO.